la protesta se inicia de nuevo y comienza de nuevo el problema. ¿Qué puede ocurrir cuando están en la medida, están fuera pero siguen con la medida? Sí, bueno, si yo normalmente en este tipo de situaciones, a veces, cuando la situación es muy grave, yo normalmente no interno 6 meses. O sea, yo si interno 1 año, prefiero pasarme porque después puedo reducir. Luego yo internamiento de 6 meses no hago internamiento de 1 año que después se puede rebajar. Pero vamos a suponer que lo interno 6 meses, normalmente si la interno 6 meses le pongo 6 meses más una libertad vigilada de 6 meses. Cuando está en libertad vigilada, si incumple la medida de libertad vigilada, hay 2 posibilidades. O bien le aplico el artículo 50, número 2 de la Ley de Menores y la cojo inmediatamente y la encierro por el tiempo que queda de cumplimiento, pero no ya por el delito de maltrato, sino por un delito de desobediencia a la autoridad, o le acuso de un delito de desobediencia grave a la autoridad y la encierro 1 año en un centro cerrado. No ya por el tema familiar, sino por desobediencia. Bien, muchas gracias. A ver. Mira, quería preguntarte, en aquellos casos de alumnos o alumnas que amenazan por los pasillos a los profesores, que se suele dar muy habitualmente en los centros, o cuando van estos profesores por la calle y viven cerca, en estos casos, si se puede denunciar, ¿cómo se hace? Sí, en esos casos el profesor debe de denunciar. El problema es que muchas veces el profesor tiene más inconvenientes por educación, pero yo mi consejo de los profesores es denuncia penal por amenazas, coacciones o demás a la Fiscalía de Menores. Cuando un crío de 15, 16 años como aquí, que hace lo que le da la gana, que tal, que después insulta, que amenaza, que tal a los profesores, yo es muy sencillo, yo ya le digo que yo he condenado a 3 chavales. Es una falta o puede ser un delito de desobediencia. Puede ser un delito de atentado. Y cuando yo condene al chaval o a la niña a trabajar o a privarle de libertad y después condena al padre a pagarle, por ejemplo, al profesor 3.000 euros de indemnización, verás como el padre la siguiente vez le dice a la niña o al niño, tú obedece al profesor. El problema es que muchas veces tenemos que educar a los padres. Y por desgracia es que a veces la única forma de educación que entienden los padres es el palo y el bolsillo. Pero mi consejo de los profesores, que a mí me va a faltar el respeto como consecuencia un alumno, denuncia. Y venga, denuncia criminal por un delito o una falta. Lo que pasa es que, por desgracia, muchas veces el profesor tiene que luchar contra la estructura de educación porque considera eso. Y hay que empezar a sensibilizar a los alumnos que los profesores son funcionarios y es una falta de respeto y un delito. Y cuando empecemos a dictar sentencias condenatorias contra los chavales y contra los padres de los chavales por las responsabilidades civiles, me imagino yo que empezaremos a recuperar el prestigio que deben de tener los profesores. Hay que hacerlo a nivel familiar. Yo tengo que decirle a mi hija y a mi hijo que el profesor no es el amigo, que es un complemento, pero que hay que deberle respeto, obediencia y demás. O se hace así, o no nos quedará más remedio que aplicar el Código Penal. Yo ya he condenado a 3 chavales, ahora tengo que dictar la sentencia civil, porque el profesor me está pidiendo daños morales, y los tiene. Ahora voy a condenar a los padres. Cuando les quiten todos los meses una parte del sueldo porque el niño, su hijo le ha dicho a un profesor tal cosa, tal y que cual, pues digo yo que algún día le dirá a su hijo, niño, ¿qué te estás pasando? Digo yo. Y si no, a pagar. Luego ya se va a empezar a dictar sentencias en ese estilo. Yo por eso creo que a los chavales se les educa en responsabilidad, hay que educarlos en derechos y también deberes. Eso de que todo vale, no vale. Y si entran por las buenas, bien, y si no, cuando existan sentencias condenatorias contra ellos y los padres, allá ellos. ¿Alguna pregunta más? Sí. Aquel chico. Lo que os digo después, no os admito ninguna pregunta por los pasillos porque es que me da vergüenza, ¿eh? Sí, esto yo contesto a todas las preguntas que me hagáis aquí. Luego no me digáis, es que no sé qué, es que tengo una cosita para comentarle. No. Las preguntas aquí. Venga.
¿Por qué deben pagar los padres por un delito que comete su hijo? Porque para eso son sus educadores y sus responsables. Ahí está la cosa de la dificultad de ser padre y de la dificultad de ser hijo. Pero ¿quién te educa a ti o quién te debe de educar? Los padres. Los padres responden económicamente por las cosas que hagan los hijos. Y los padres tendrán que demostrarme que a lo largo de su vida han hecho lo posible por educar a su hijo. Y si, como un buen padre de familia. Y eso es muy difícil de demostrar. Entonces, lo que haces tú, responden tus padres. Y si tú te vas de juerga una noche y haces una barbaridad como estos chavales por la noche, el que responde es tu padre. Que tu padre te deja salir, allá él. Pero va a pagar como tú hagas algo. Para eso es tu padre y tu madre. Por eso digo que tu conducta, tú vas a responder tú, pero también pringas a tus padres. Y pringas a tus profesores, y pringas a los educadores, porque tú eres menor de edad. La siguiente pregunta. Yo conozco un caso de un chaval que insultaba a un profesor y tal, y el profesor le dio una bofetada, pero o sea, fue en el recreo allí delante de todos, y entonces ahí se le rebajaría la pena al chaval. Hombre, si vamos a ver, si el chaval agrede, amenaza a un profesor, al que se le rebajaría la pena sería el profesor. Está hablando cuando le pega el chaval ahí. Vamos a ver, si el chaval amenaza, intimida, agrede a un profesor y el profesor responde dándole un golpe, ¿no? Me estás diciendo esos dos casos. El chaval está cometiendo un delito, también el profesor. No es motivo de respuesta a un golpe. Pero en todo caso se le podría rebajar al profesor porque está siendo primero agredido por parte del alumno. Pero los dos serían culpables. ¿Allí? No, y no hace falta que te baje a la silla si te veo. Sí, te vemos ahí igual. Si quieres, pregunta. Está por aquí. Ahora, nunca se debe de hacer violencia. Ahora, tampoco podemos confundir el que como está pasando con los padres, que si le das una azota a un niño de 3 años, estás cometiendo un maltrato. Dime. ¿Alguna pregunta más? Allí hay otra. ¿Por qué ahora se exagera tanto eso de que los profesores no pueden pegar un cachete a los alumnos si le faltan al respeto? Porque hemos llegado al absurdo. Hombre, yo siempre digo que un profesor no debe de pegar, nunca. Pero hemos llegado al absurdo por esos complejos de que incluso con los padres, cuando tú le das a un crío de 3 años, le das un azote en el culo, se está cometiendo unos malos tratos. En este país no tenemos término medio. Entonces no tenemos término medio ni en no nos ponemos de acuerdo en nada. Entonces o no llegamos o nos pasamos. Y hemos llegado al absurdo de que dar un cachete a un chaval o un cachete a tu hijo y tal es un maltrato. Yo creo que hemos perdido el sentido común y tardaremos en recuperar el sentido común. Cuando sepamos que y tenemos mecanismos para distinguir si estamos ante un maltratador o estamos ante una persona que intenta educar, pues llegaremos a otras conclusiones. Pero hemos llegado a ese absurdo, entonces no lo entiendo. Aquí hay una pregunta. Dime. Y si se da el caso contrario, de que el profesor insulta al alumno y el alumno responde. Pues pasaría exactamente lo mismo. Ahora, hay una cuestión que yo defiendo, y es que el profesor y el alumno no son iguales. El profesor es un funcionario y el profesor está para educarte, no te puede maltratar, pero tú le debes un respeto al profesor, porque es superior a ti, es distinto, no es un colega, no somos iguales. El profesor es tu profesor y es una autoridad y tú tienes el deber de obedecer y respetarle también al profesor. No somos iguales, no somos iguales. Como yo no soy igual a mi hijo y tú no eres igual a tu padre, tú no eres igual al profesor. ¿Alguna pregunta más? Allá. 2.
Hola. ¿Cómo están considerados los delitos que se ven ahora mucho últimamente a través de teléfonos móviles, vejaciones o colgarlos en YouTube? Estas cosas. Ahí tendríamos 3 casos. Por ejemplo, el caso de Boiro, un caso parecido que tengo yo en Granada. Tenemos el delito de la agresión que se produce. Sería un delito de lesiones o de coacciones o de chantaje, malos tratos, ese delito. En segundo, tendríamos un delito de hacer publicidad de ese delito, que sería una especie de apología, porque a veces se incita a cometer otros hechos. Pero es que al mismo tiempo se está atentando contra la intimidad de la persona que aparece agredida. ¿Qué respuesta se va a dar a estos hechos? Los chavales se creen que no se pille y ya estamos empezando a pedir responsabilidades y filtros y tal al YouTube y a todos estos. ¿Pero cómo va a terminar? Que estos se creen que nunca va a llegar. Nosotros los delitos informáticos tardamos en investigarlos, pero al final llega. Esto de la justicia parece que nunca llega, pero llega. ¿Cómo va a terminar esto? Normalmente, pues mira, va a terminar en una condena para los chavales que se acredite que han hecho esos hechos. Tanto golpear como difundir. Y se les va a acusar de un delito de lesiones de tal y un delito de inducción o de apología a la violencia o lo que sea. Pero es que después va a venir la responsabilidad civil y vamos a condenar a los padres a que indemnicen a las víctimas que salen humilladas, vejadas y que los ha visto medio mundo. Ahora valora tu intimidad y tu desprestigio o tu humillación que te ha visto medio mundo. ¿Cómo lo valoras? Daños morales. Los padres. Que paguen los padres. Y si no, que sepan los teléfonos móviles que les dejan a los niños o el internet que les dejan a los niños. Pero usted paga. Y si no puede controlar a su hijo de lo que hace con un ordenador o con un teléfono, no le compra usted ni ordenador ni teléfono. Y usted paga. Esto parece que nunca va a llegar, pero va a llegar. Y lógicamente habrá que dar difusión para que los chavales se enteren que cuando hacen una tontería de esa de tal, los vamos a pillar a ellos y los padres van a pagar. Aquí hay otra pregunta. Ya vamos terminando. Mire, yo sigo su trayectoria por la prensa y, bueno, solo tengo palabras de halago por su actuación y, aparte, incluso por otras cosas. Pero a mí mi pregunta que se me ocurre pensar es si ustedes tienen a nivel nacional, algún medio para ponerse en contacto entre los jueces, tener alguna coordinación, porque yo observo distintas formas de actuar en distintas regiones, ¿no? Sí, nosotros tenemos un correo interno a través del Consejo, nos charlamos y luego tenemos reuniones anuales y a veces cada 6 meses de todos los órdenes jurisdiccionales, de jueces de menores, de jueces de vigilancia y demás. Ahora bien, el problema y la gran ventaja de la justicia es la independencia. Entonces podemos llegar a unir criterios y demás, pero yo soy independiente. A mí nadie me puede decir las sentencias que puedo dictar salvo la ley. ¿Qué pasa? Pues que hay veces que no estamos de acuerdo en la interpretación. Y luego, ¿qué pasa también fundamentalmente? Que los jueces de menores duran poco tiempo en la jurisdicción. Entonces, constantemente hay que ir renovando a los jueces, sensibilizando, porque es un puesto que no tiene expectativas profesionales. Entonces, el juez normalmente cuando lleva un tiempo en menores se va. Y hay que incorporar gente nueva y demás. Pero sí tenemos reuniones, estamos en contacto. Pero también es verdad que nosotros dependemos mucho de los recursos, porque los recursos los facilitan las comunidades autónomas. Depende de la sensibilidad de cada una de las comunidades autónomas o incluso de las delegaciones provinciales para que una ciudad o una comunidad autónoma tenga más recursos, menos recursos, tal. Yo, por ejemplo, tengo ahora mismo 80 chavales privados de libertad y tengo 800 chavales trabajando, estudiando y demás. Hay otras ciudades en las que tienen menos recursos. Depende también de eso. Son muchas cosas y lo que digo yo que, por desgracia, en este país el juez de menores es el menor de los jueces, el maestro es el menor de los catedráticos,
el pediatra es el menor de los médicos y el político de menores normalmente suele ser el menor de los políticos. Cuando en este país se convenzan de que lo más importante es la educación de sus jóvenes y que donde hay que meter los grandes profesionales es en la educación de los chavales y pagarles bien, cambiarían muchas cosas en este país. Mira, A ver, la última pregunta. Mira, la última pregunta. Mira, Emilio, la última pregunta es para clarificar bien el asunto de la denuncia desde un centro educativo. Yo quería que aclarases aquí, un centro educativo, ¿qué trámites tendría que hacer para empezar con... ¿Con la maquinaria judicial? Sí, sí, sí. Si el delito, primero, si los delitos, los que cometen los delitos son menores de edad, Fiscalía de Menores. Fiscalía de Menores. Si los delitos los cometen mayores sobre menores, Juzgado de Instrucción. Si el delito lo comete un chaval por debajo de 12 años, Asuntos Sociales, y solamente podríamos ir contra los padres. Si el delito lo comete un chaval entre 12 y 14 años, Fiscalía de Menores o Asuntos Sociales, pero Fiscalía no va a archivar, sino lo pone en Asuntos Sociales para ver si el menor está en situación de riesgo o de desamparo. Pero todos los delitos que cometan los menores entre 14 y 18 años, denuncia a la Fiscalía de Menores. Puede hacer la última, dime. un chico, la última. Venga, dime. ¿Y si un profesor te insulta y tú no le dices nada? Hombre, yo creo que los profesores no insultan. Los profesores no insultan. Yo creo que los profesores no insultan si no hacen nada. Eso es como si me dice a mí que los jueces condenamos si no has hecho nada. Algo habrás hecho. Pero es que además es que ahora vosotros con los profesores os consideráis a la mínima de cambio insultados. En cambio con vuestros compañeros, que os humillan, que os vejan, que tal, sois colegas. No. Ay, por favor, es que estamos fuera ya de hora. A ver.